Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase de estadística. Bueno, hoy lo que vamos a trabajar un poco van a ser las medidas de tendencia central, ¿sí? Como vimos en la clase anterior, la tabla de frecuencias y los diferentes gráficos que vimos, como por ejemplo los gráficos de barra, los gráficos de torta o de sectores, los gráficos de columnas o histogramas, son cosas útiles para poder ¿cómo se llama? Organizar la información. Sin embargo, esta información es útil resumirla, ¿sí? En un número representativo del conjunto de observaciones y que permita obtener una mayor información. Entonces, para esto se recurren a un conjunto de medidas o parámetros llamados descriptivas o descriptivos, ¿sí? Parámetros descriptivos o medidas descriptivas. Es lo mismo, ¿sí? Hago esta aclaración porque lo pueden encontrar en diferentes lugares como medidas descriptivas o parámetros descriptivos. Nosotros vamos a comenzar a trabajar por las medidas de tendencia central, como dice el título. Así que son las medidas no más básicas, sino que las que más se utilizan. Seguramente los nombres que vamos a justamente nombrar ahora, alguna vez lo escucharon, ya sea en la secundaria o en diferentes ámbitos de la vida, ¿sí? Porque son muy útiles, ¿sí? Sirven más que nada para concentrar un poco más la información obtenida. Entonces este grupo de medidas nos brinda información sobre los valores representativos del conjunto de los datos recolectados como de datos destacados, que ocupan alguna posición específica. Estas medidas son la media aritmética, la mediana y la moda. Bien, cabe destacar que en esta clase vamos a ver estas tres medidas solamente con datos no agrupados, o sea, con datos sueltos. En la siguiente clase vamos a trabajar las mismas medidas, pero con datos agrupados, ya sean en intervalos o no, pero van a estar agrupados. Los que vamos a ver ahora son sin agrupar. Hago esta aclaración porque las fórmulas que vamos a ver ahora van a cambiar variando de cómo están estos datos, ¿sí? Así que solamente ahora vamos a ver los que son con datos sin agrupar y la próxima clase los vemos ya agrupados. Bien. La primera medida que vemos es la media aritmética, que la media aritmética también se la conoce como el promedio, ¿sí? Bueno, dice que esta medida es la más entendida dentro de los parámetros de tendencia central, ya que se define como el promedio de los valores de la variable. O sea, ¿qué quiere decir? Que la media aritmética es el promedio, ¿sí? Fíjense que escrito en símbolos, la media aritmética o promedio se simboliza con la X y una rayita arriba, ¿sí? Y nos dice que eso es igual y nos marca la sumatoria de todos los datos que tengo dividido la cantidad, ¿sí? O sea, la sumatoria desde el primer dato que tengo hasta el último, los sumo y después los divido por la cantidad total de datos. Y esta fórmula es lo mismo que está escrito acá, solamente que acá tenemos el símbolo de sumatoria. Ven que partimos desde la i, desde el valor de la i y terminamos en n, lo que dice acá, desde 1 hasta n, sobre la cantidad de datos. Bien, vamos a ver unos ejemplos para entender esto. Esto más que nada, igual yo creo que se debe entender bastante, porque algo que se viene a la cabeza cuando yo le digo promedio es el promedio de las notas en, no sé, en diferentes exámenes. ¿Cómo hacen para calcular el promedio de las notas de ustedes? Agarran todas las notas y las dividen por la cantidad de evaluaciones que tuvieron. Bueno, eso es el promedio o la media aritmética, es lo mismo, ¿sí? O sea, es algo que hacemos cotidianamente, sin pensarlo. Por ejemplo, miren acá el ejemplo 1. En el último año, dice, se han realizado compras en una librería por los siguientes importes expresados en pesos: 95, 105, 150, 80 y 94. Entonces, para sacar el promedio, ¿sí? Lo que tendría que hacer en este caso es sumar todos estos datos, como hicimos acá, y dividirlo por 5, que es la cantidad total de datos. Y en este caso nos da 90,4. ¿Qué significa? Que el promedio de compras realizadas fue de 90 pesos con 40 centavos. ¿Sí? Eso es el cálculo de la media aritmética o promedio. Vamos a otro ejemplo, vamos al 2. ¿Sí? Dice calcular la media aritmética de los pesos corporales de 7 hombres, expresado en kilos. Y acá tenemos los pesos, ¿no? Bueno, fíjense que para el promedio, entonces, ¿qué hacemos? Sumamos todos esos datos, así como están, y lo dividimos por la cantidad total. ¿Cuántos datos son? Son 7, entonces lo dividimos por 7. Hacemos esta cuenta y nos queda 88,02 kilogramos. Entonces sabemos que el peso promedio es de 88,02 kilos. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a pasar a la mediana. Bueno, ya la mediana es algo distinto. Dice, como la mediana se simboliza con una M y una D, y dice que es el valor de la variable tal que la mitad de las observaciones son menores o iguales a ella.
¿Esto qué significa? Que el valor que obtenga de la mediana me va a estar indicando, o sea, me está indicando el 50% de los datos. Si la mediana va a representar la posición del dato que deja a la mitad a los demás datos, ¿sí? Que parte de la mitad a los datos sería, porque representa el 50%. O sea que la mitad de las observaciones van a ser menores que la mediana y la otra mitad van a ser mayores que la mediana, ¿sí? Igual esto ahora lo vamos a ver con un ejemplo, no se preocupen. Bueno, y acá tenemos dos condiciones para poder hallarla, ¿no? Dice, si la cantidad de observaciones es impar, elegimos el valor del medio, y si la cantidad de observaciones es par, calculamos el promedio de los valores centrales. Bueno, esto ahora lo vamos a ver en los ejemplos, ¿sí? Se va a tratar un poquito mejor. Bueno, acá vuelvo a nombrar que estamos con datos sin agrupar, y bueno, vamos a retomar el ejemplo que hicimos recién de los pesos corporales de 7 hombres, ¿sí? En este caso, bueno, vuelvo a tomar los mismos datos que tengo acá, como me lo están dando en el ejercicio anterior, pero acá ya empieza a cambiar, no es tan rápido como el promedio, porque dice que para calcular la mediana, el primer paso es ordenar los datos en forma creciente. O sea, fíjense que antes no tenía que ordenar nada, ahora sí. Tengo que ordenar los datos en forma creciente. Entonces en este caso me fijo y los ordeno en forma creciente, de menor a mayor. En este caso nos va a quedar 75, 80,7, 85, 90, 93,5, 95 y 97. Bueno, ahora una vez que hicimos esto, vamos a buscar la posición de la mediana, ¿sí? O sea, fíjense que no estoy hallando ya la mediana, voy a buscar la posición. ¿Por qué? Porque dijimos que la mediana va a ser el valor de los datos, de los datos que tenemos, ¿sí? O sea, va a ser el valor central. El dato que esté en el medio va a ser, ¿sí? De los diferentes datos que nos dieron. Por eso primero lo ordenamos y después buscamos la posición. ¿Y cómo lo buscamos? Haciendo esta cuenta, n más 1 sobre 2. N es la cantidad de datos. En este caso sería 7 más 1 sobre 2. Y eso nos da 4. O sea, nos está indicando que la mediana se encuentra en la posición número 4 de los valores que tenemos, de los datos, ¿sí? Entonces, contamos, tenemos el primer lugar, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Entonces vemos que es la posición número 4 según esto. Entonces concluimos que la mediana va a ser 90 porque es el valor que está en la cuarta posición, ¿sí? Fíjense lo que dice acá. Esto quiere decir que la mediana se encuentra en el cuarto lugar, porque acá nos dio 4, y es 90 kilos, dejando a su izquierda y a la derecha la misma cantidad de observaciones, ¿sí? Fíjense que tanto a la izquierda y a la derecha tengo 3 lugares, ¿sí? O sea que el 90 representa el 50% de esas observaciones. Está bien que haya quedado acá, porque al costado tengo 3 observaciones más de cada lado. Entonces, además dice que nos expresa que el 50% de los hombres pesa como máximo 90 kilos, ¿sí? O sea, el 50, yo sé que si este valor es el 50%, me está indicando que como máximo el 50% de los hombres pesa 90 kilos, como máximo, ¿sí? Entonces, con esto podemos saber ¿cómo se llama? El valor de la mediana, que representa siempre el 50%, ¿sí? De esos datos observados. O sea, como máximo van a ser, el 50% va a ser como máximo 90 kilos y el otro 50% como mínimo va a ser de 90 kilos. ¿Por qué? Porque todos estos datos van a ser más grandes. Entonces siempre, acuérdense que la mediana me marca el valor que está en el medio de esos datos, ¿sí? Bien, pero esto pasó con datos que estos son impares, ¿sí? Fíjense que estos fueron con 7 datos. Ahora bien, ¿qué pasa si los datos obtenidos se hicieron sobre un número par de observaciones? ¿Qué pasa si el número de observaciones es par? Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta porque hay que hacer algo distinto, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa cuando la cantidad es par, no impar. Entonces dice, para obtener el valor de la mediana deberíamos hacer lo mismo que en el ejercicio anterior y luego obtener el promedio de los valores centrales. Para esto agregamos un nuevo dato, a los que ya teníamos, correspondiente al peso de un hombre de 96 kilos. Con lo cual nos quedaría que n es igual a 8. ¿Sí? Fíjense que acá yo le agregué, ¿sí? A los datos que teníamos que ya estaban ordenados, le agregué una persona más, ¿sí? De 96 kilos. O sea que ahora, fíjense que tengo 8 datos. Entonces, si yo quisiera calcular la mediana de estos nuevos datos, ¿qué hago? Tengo que encontrar la posición primero, n más 1 sobre 2, que hicimos acá. Bueno, ahora n es 8. Entonces, fíjense que me queda 8 más 1 sobre 2, nos queda 9 medios, que eso es 4,5, ¿sí? Y fíjense que acá me da un número con coma. ¿Por qué me da con coma la posición?
Porque fíjense que si yo cuento acá los valores, son 8, dijimos los datos, perdón, no valores, los datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo le digo, ¿cuál es la mitad de esos valores? Ustedes me dicen la cuarta posición, me van a decir, la mitad de 8. Bueno, pero fíjense que si yo elijo la cuarta posición, ¿qué pasa? Sería 90 todavía. ¿Pero va a ser el 50% eso o no? Pues fíjense, de este lado me quedan 3 datos. ¿Y acá cuántos tengo? Me quedan 4. O sea, no va a ser el 50% en ese caso. ¿Por qué? Porque de un lado veo que tengo 3 observaciones y del otro lado tengo 4 observaciones. No me está marcando el 50% de esos datos. Entonces, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Este 4,5 siempre me marca la posición. Entonces significa que va a estar entre la posición 4 y 5. ¿Sí? Porque es 4,5. Entonces yo sé que la posición 4 es 90 y la posición 5 es 93,5. O sea que la mediana va a estar entre estos dos valores, significa. Entre el 90 y el 93,5. ¿Sí? Acá en el medio va a estar. Fíjense lo que dice acá. Este valor es 4,5, nos indica que la mediana se encuentra entre la posición 4 y la posición 5. Entonces, para obtenerla debemos realizar el promedio de esos dos valores. O sea, yo tengo que hacer para encontrar la mediana, en este caso es hacer el promedio de estos dos valores, ¿sí? Porque yo sé que la mediana está acá en el medio. Entonces tengo que hacer el promedio entre 90 y 93,5, ¿sí? O sea, hago 90 más 93,5 dividido 2. Hago esa cuenta y nos da 91,75. Significa que esta es la mediana, ¿sí? En este caso el valor de la mediana es 91,75, con lo cual nos dice que el 50% de los hombres encuestados pesan como máximo 91 kilos con 75, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Si son datos pares, yo saco la posición de la mediana y me va a dar una posición que esté entre medio de dos valores. Entonces para encontrarla, hago el promedio de esas dos posiciones, sería el lugar 4 y el lugar 5, hago el promedio, lo sumo y lo divido por 2 y eso me va a dar el valor de la mediana, ¿sí? Esta es la posición y esta es la mediana, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Bien, y por último vamos a ver la moda. Así que la moda es la última medida de tendencia central, ¿sí? Que vamos a estar trabajando, y dice que se define como el valor de la variable que aparece con mayor frecuencia. Además nos permite saber qué es lo más probable. También esto se trabaja comúnmente, ¿no? Porque fíjense que justamente dice es el valor de la variable que aparece con mayor frecuencia. Entonces es fácil de hacerlo porque vamos a ver este ejemplo que dice analizaremos las edades de un grupo de estudiantes, perdón. Y acá tenemos todas las edades, ¿no? No importa si están ordenadas o no. Estas son las edades. Entonces, para sacar la moda, para calcular la moda, solamente lo único que hay que hacer es identificar cuál es la variable que se repite con mayor frecuencia, que tiene mayor frecuencia sería, ¿sí? La que aparece más veces. Entonces, si yo veo, a simple vista veo que el que más se repite es el 20. Pues fíjense, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, ¿sí? Aparece el 20. Entonces, ¿qué significa? Significa que la moda va a ser 20, lo cual está haciendo referencia a que la mayoría de estos alumnos, ¿sí? O la mayoría del grupo de estos alumnos tiene 20 años. ¿Sí? Eso es la moda, es identificar cuál es la variable que se repite con mayor frecuencia. Y eso es la moda. Bien, estas tres medidas que vimos, la media aritmética, la mediana y la moda, fíjense que fueron cosas sencillas de hacer porque estamos trabajando con datos sin agrupar. Vuelvo a repetir eso. La próxima clase vamos a ver cómo se calcula lo mismo pero con datos agrupados, ¿sí? Así que todo lo que hagamos ahora, lo que hagamos estos ejercicios en lo que les mande de las actividades, va a ser siempre con datos sin agrupar, ¿sí? Hago esta aclaración varias veces porque si no se hace claro, capaz que se confunden. Si ustedes buscan en algún lado, inmediatamente les van a salir datos agrupados y todavía eso no estamos trabajando. Y las fórmulas cambian un poquito, ¿sí? Entonces, por eso hago esta aclaración, para que no se mareen ni se equivoquen con la información, ¿sí? Así que bueno, chicos, cualquier cosa me pueden consultar. Nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.